análisis no patológico y una glicada que también estaba dentro de los rangos esperados. Entonces surge la primera pregunta de este caso, que es cómo enfocar este paciente, porque es un paciente que tiene múltiples síntomas a considerar, que los pudiésemos enfocar de forma separada, la disnea, las palpitaciones. Sin embargo, hay unos episodios intermitentes claros y hay un síntoma muy característico que es ese flushing facial que presenta el paciente. Entonces, tratando de cumplir el principio de la navaja de Ockham y explicar toda la sintomatología bajo un mismo precepto mecanismo fisiopatológico, surgió el concepto de spells. Los spells son síntomas episódicos recurrentes, autolimitados y estereotipados, es decir, que siempre van a tener las mismas características o características muy similares, que son secundarios a una descarga o una alteración del sistema simpático, principalmente adrenérgico, o secundarios a la liberación de sustancias o péptidos vasoactivos que tienen diferentes etiologías. Estos síntomas o estos episodios paroxísticos se caracterizan en la mayoría de las etiologías por tener síntomas cardiovasculares, principalmente palpitaciones y disnea, síntomas gastrointestinales como dolor abdominal y diarrea, y alteraciones cutáneas, específicamente el flushing facial o el enrojecimiento transitorio de la piel. Estos tres sistemas son los que usualmente están comprometidos. Puede haber únicamente compromiso del sistema cardiovascular y de la piel, y en otros escenarios hay otros síntomas asociados como síntomas del sistema nervioso central o del sistema musculoesquelético. La historia de los spells se remonta desde el siglo XVIII y XIX, donde se reportaban algunos episodios paroxísticos considerados inicialmente de origen psicógeno, atribuidos a la histeria. Sin embargo, desde 1886, con el primer caso de feocromocitoma bilateral, el caso Minarol en Alemania, se describieron estos spells asociados a algunos tumores endocrinos y neuroendocrinos. El primer caso probablemente era asociado a una enfermedad de von Hippel-Lindau, era una mujer joven que tenía un feocromocitoma bilateral, y posterior a esto se empezaron a describir otros tumores, principalmente los tumores neuroendocrinos, los insulinomas que podían generar hipoglicemia en el paciente no diabético, que también tenían unos síntomas paroxísticos similares con una descarga adrenérgica marcada. A pesar de que algunas de las entidades que generan spells son tumores malignos, que son de difícil diagnóstico y realmente son muchas etiologías las que pueden generar spells, hay poca exploración en la literatura actual acerca de la clínica, de la epidemiología y de cómo enfocar estos pacientes. En cuanto a la epidemiología, como les menciono, son pocos los datos que tenemos de spells per se, tocaría buscar cada una de las causas. Sin embargo, las tres entidades malignas que generan spells, que son las más relevantes porque tienen mayor impacto en la morbimortalidad de los pacientes, son el síndrome carcinoide, que es secundario a los tumores neuroendocrinos. Los tumores neuroendocrinos, sobre todo el tracto gastrointestinal, tienen una incidencia de 2 por 100.000 pacientes, y únicamente el 10 al 30% de estos tumores van a generar síndrome carcinoide como tal. Es un poco más frecuente en mujeres. El feocromocitoma, un tumor derivado de de las células cromafines del sistema simpático o de la médula adrenal, tiene una incidencia de 500 a 1.600 casos al año en Estados Unidos y una prevalencia del 0,1 al 0,6%. Acá a la derecha les traigo una de las cohortes que tenemos en Colombia de feocromocitoma. Recopilaron en Cali todas las historias clínicas de pacientes y encontraron 11 casos de feocromocitoma. A destacar, como nos dice la literatura, la mayoría de las veces la localización del tumor va a ser adrenal. Los paragangliomas únicamente explican más o menos el 10 al 20% de todos los tumores productores de catecolaminas, y es un poco más frecuente en las mujeres que en los hombres. También la mastocitosis, que es un trastorno clonal, realmente es raro, tiene una incidencia de 1 a 10 por 100.000 personas y una prevalencia de 1 a 3 por 10.000. A pesar de que son entidades raras, son entidades que, como les menciono, tienen complicaciones potencialmente mortales y que el diagnóstico usualmente se retrasa por el desconocimiento del personal clínico. Las etiologías de los spells son múltiples, pero las podemos agrupar en 6 grupos principales. Las primeras son las causas endocrinas, que son en las que vamos a hacer énfasis el día de hoy. Aquí tenemos la tirotoxicosis y la hipoglicemia como las causas más frecuentes, pero también el feocromocitoma, que principalmente se ha descrito con spells, y el síndrome carcinoide. Las causas cardiovasculares, como las taquicardias supraventriculares o arritmias en general, pueden generar spells, el edema pulmonar flash, la angina inestable y los pacientes que tienen hipertensión muy lábil, donde va a haber una descarga importante catecolaminérgica. Las etiologías neurológicas, principalmente las neuropatías autonómicas, las migrañas que tienen una aura autonómica marcada, o las convulsiones diencefálicas, que también pueden tener manifestaciones autonómicas importantes. Las causas farmacológicas, los tóxicos, sobre todo la cocaína y el LSD, medicamentos o tóxicos que tienen algún efecto en la serotonina o en los receptores de las catecolaminas,
causas psiquiátricas que son supremamente frecuentes como el trastorno de pánico, el trastorno de ansiedad generalizado o algunos otros trastornos de somatización y otras etiologías misceláneas como por ejemplo la mastocitosis y la anafilaxia recurrente idiopática. Entonces, como les menciono, las etiologías son múltiples y el reto del clínico será reconocer las causas potencialmente graves de los spells para poder tener una buena probabilidad pretest, porque los exámenes o los paraclínicos que necesitamos para diagnosticar las etiologías más extrañas están limitados, son costosos, tienen diferentes variables preanalíticas y son difíciles pues de realizar. Entonces, la idea siempre sería hacer una valoración completa de la historia clínica, el examen físico, la lista de medicamentos, etcétera, para poder tener una idea de cuál es la probable etiología del paciente y poder dirigir así los estudios paraclínicos. Dentro de las etiologías endocrinas que les traigo acá a la derecha, destacar el feocromocitoma, que es voy a poner acá el puntero, que es el prototipo grande de los SPELS, destacar también la tirotoxicosis, que es mucho más frecuente que todos los otros tumores neuroendocrinos, la hipoglicemia y el hipogonadismo, que también puede generar SPELS. Las otras causas endocrinas, como por ejemplo el carcinoma medular de tiroides y los otros tumores neuroendocrinos pancreáticos, son un poco más extrañas, pero también están descritas como etiologías de los SPELS. Las cardiovasculares, que son mucho más frecuentes, las arritmias, sobre todo las taquicardias supraventriculares, la hipotensión ortostática, la hipertensión lábil. Ahorita les voy a tratar de explicar cómo podemos hacer clínicamente para aumentar la probabilidad pretest de que un SPEL sea de origen cardiovascular, los trastornos de ansiedad generalizado y los trastornos de pánico, los medicamentos, sustancias simpático-miméticas, la vancomicina con el hombre rojo, cualquier medicamento que haga efecto disulfiram con el alcohol, clásicamente la clorpropramida es la que está descrita, pero también los azoles o los nitroimidazoles, las enfermedades neurológicas, la neuropatía autonómica predominantemente y otras un poco más extrañas como la mastocitosis. En cuanto a la fisiopatología, todas las etiologías de SPELS van a generar las manifestaciones clínicas por la liberación de sustancias vasoactivas o péptidos vasoactivos o por una actividad exagerada del sistema simpático autónomo. Entonces, el flushing usualmente ocurre a nivel facial o en la región anterior del tórax porque los vasos allí tienen mayor capacitancia, se dilatan mucho más y porque tienen mayor cercanía con la superficie y permite la valoración clínica. Grande para recordar cosas, recordar pues que el sistema autónomo tiene un sistema parasimpático y el sistema simpático, y el sistema simpático tiene una neurona presináptica donde va a liberar acetilcolina. Esto se llama sistema simpático colinérgico porque el mediador es la acetilcolina y esta acetilcolina va a actuar directamente en la médula suprarrenal para liberar epinefrina en un 80% y norepinefrina en un 20%. E igualmente la sudoración acral o las glándulas sudoríparas acrales actúan por el sistema simpático colinérgico. Es por esto que las causas de SPELS que son neurogénicas o que están mediadas por una neuropatía autonómica suelen generar un flushing mucho más húmedo porque este sistema simpático depende netamente de la acetilcolina en la neurona presináptica. Si el SPEL es por liberación directamente de otros péptidos vasoactivos, no vamos a actuar acá en los receptores de acetilcolina y por eso generan SPELs con un flushing que se describe como seco. Recordar entonces que el sistema simpático va a liberar norepinefrina y epinefrina a través de la glándula de la médula adrenal y va a actuar en los receptores alfa y beta generando diferentes efectos, los receptores alfa 1 asociados a proteína GQ que generan una vasoconstricción importante, los receptores beta 1 inotropismo y cronotropismo positivo que explica la taquicardia y las palpitaciones en estos pacientes y los receptores beta 2 que pueden generar vasodilatación. El metabolismo entonces de las catecolaminas acá a la derecha, del aminoácido tirosina, se van a metabolizar a dopamina, norepinefrina y epinefrina. Estos últimos dos se van a guardar principalmente en la médula suprarrenal o en las terminales nerviosas del sistema nervioso simpático y se van a liberar ante un estímulo pues, simpático. El metabolismo entonces de las catecolaminas depende de dos enzimas principales que son la COMT y la MAO. Algunos medicamentos que inhiben estas enzimas pueden generar SPELS, por ejemplo, el linezolid es un inhibidor de la MAO y con comidas ricas en triptófano pudiera generar SPELS. La norepinefrina y la epinefrina se metabolizan respectivamente a normetanefrina y metanefrina, que son los metabolitos que mayor vida media tienen, y luego estos dos por la MAO se van a metabolizar finalmente en ácido vanilmandélico para excretarse a nivel urinario. Sin embargo, el ácido vanilmandélico vamos a ver más adelante que tiene muy poca sensibilidad para el diagnóstico de algunas patologías productoras de catecolaminas.
En cuanto a los receptores de serotonina, destacar este receptor, son siete subtipos, el receptor 5HT2B, que se ha encontrado que puede generar un aumento de la fibrosis, principalmente el endocardio, y explicar la enfermedad coronaria o enfermedad cardíaca carcinoide. Entonces, el enfoque parte principalmente de la historia clínica del examen físico para caracterizar muy bien el fenotipo del SPEL. Entonces, siempre tenemos que detallar claramente, tanto por el paciente e idealmente por los acompañantes, cuáles son las actividades y los desencadenantes del SPEL. Si ocurre con el ejercicio, si ocurre con comidas ricas en triptófano, si ocurre con la actividad sexual, si ocurre con medicamentos como la aspirina, opioides, que esto es algo muy característico de la mastocitosis. Siempre determinar qué es lo que lo desencadena. Usualmente se desencadenan con el alcohol o con el ejercicio, pero hay ciertas pistas que nos pueden ayudar, como por ejemplo si es con comida rica en triptófano, considerar más probablemente un síndrome carcinoide. Los síntomas específicos que componen el SPEL, que casi siempre, como les mencioné, tracto gastrointestinal, síntomas cardiovasculares y las lesiones cutáneas, pero mirar cuál es la secuencia de estos síntomas, porque si, por ejemplo, las manifestaciones cardiovasculares o las palpitaciones son lo primero que ocurre en el episodio paroxístico, esto tiene un alto LR para predecir que la etiología del SPEL es probablemente una taquicardia supraventricular o una etiología cardiovascular. Entonces, caracterizar muy bien cuál es la secuencia de los síntomas, cómo ocurren, cuánto duran. Ya les voy a mostrar más adelante que el síndrome carcinoide tiene una duración característica, el feocromocitoma otra y la mastocitosis otra, y cuál es la frecuencia de los episodios. Cuántas veces ocurren en el día, esto se asocia con la gravedad de la patología. El flushing es una de las principales características del SPEL y lo debemos caracterizar muy bien, mirar si hay flushing o si hay palidez, porque hay unas etiologías que generan más palidez que flushing, y recordar que la característica semiológica más relevante del flushing es si es húmedo, por lo que les expliqué anteriormente, en un escenario de un flushing húmedo consideramos o un hipogonadismo o un trastorno neurológico, mientras que si es un flushing seco o caliente, consideramos mucho más una patología neuroendocrina, principalmente síndrome carcinoide o una patología maligna como la mastocitosis. Hacer una revisión por sistemas exhaustiva porque hay algunas etiologías de SPELS que comprometen específicamente algunos sistemas y la lista de medicamentos. Al examen físico siempre valorar los signos vitales. Estas entidades pueden generar hipertensión de larga data, principalmente el feocromocitoma, puede ser paroxística y en el momento del SPEL en algunas entidades puede haber hipotensión, también valorar la hipotensión ortostática como un síntoma autonómico, el bocio principalmente por la tirotoxicosis o el carcinoma medular de tiroides. Este último, a pesar de que es una entidad rara, clásicamente se ha descrito con SPELS, los soplos y las sibilancias que nos orientarían quizá a una enfermedad cardíaca carcinoide. Las sibilancias también están descritas principalmente en el síndrome carcinoide, los signos de hipertensión pulmonar, el síndrome carcinoide daña el corazón derecho, mirar si el paciente tiene dolor abdominal y si se desencadenan los paroxismos con el dolor abdominal o la palpación, esto es característico del feocromocitoma, las organomegalias que en el escenario de SPELS nos indicarían infiltración probablemente por mastocitos, varios tipos de lesiones cutáneas que ya les voy a mostrar más adelante, el patrón del pelo y el Tanner que nos pudiesen orientar hacia un hipogonadismo. Dentro de los paraclínicos iniciales necesitamos un hemograma, la leucocitosis nos pudiese orientar a feocromocitoma, descartar diagnósticos diferenciales, mirar siempre electrolitos y glucosa, la hipoglucemia no se debe olvidar como una de las causas de SPEL y el feocromocitoma pudiese generar hiperglicemia. Los electrolitos son importantes porque algunos tumores neuroendocrinos, por ejemplo por el lipoma, generan trastornos hidroelectrolíticos muy marcados, la función renal, porque estos pacientes pueden tener hipertensión arterial de larga data y tener alteración de los órganos diana, la TSH y la bioquímica hepática, la TSH porque la tirotoxicosis es uno de los principales diagnósticos diferenciales y el resto de los paraclínicos deberían ser guiados por la sospecha clínica. Una pista grande que les traigo para el enfoque de hoy es nunca olvidar la piel porque muchas veces creo que es un órgano que olvidamos, pero en el escenario de SPELS nos pudiese dar muchísima información. En la imagen superior a la izquierda les traigo un SPELS característico de liberación por histamina que puede ser por los tumores neuroendocrinos de intestino anterior, bronquiales o que puede ser también por la mastocitosis que se caracteriza por un eritema generalizado rosado salmón, usualmente pruriginoso, de más o menos una duración de 15 a 30 minutos. En la imagen superior a la derecha vemos unas placas eritematoviolaceas hiperpigmentadas de bordes bien definidos y simétricas confluentes que comprometen gran parte de la superficie
superficie corporal total. Esto es muy característico de la mastocitosis, lo que antes se conocía como la urticaria pigmentosa. En la imagen de abajo a la izquierda vemos algo que es muy patognomónico de un glucagonoma que también pudiese generar spells, que es el eritema necrótico migratorio, donde vemos esas placas necróticas de bordes bien definidos, usualmente en las regiones intertriginosas, y en la imagen inferior a la derecha, las máculas café con leche que, aunado a otros hallazgos al examen físico como efelides en axila, los nódulos de Lynch, si el paciente tiene otros neurofibromas, nos pudiesen orientar a una neurofibromatosis tipo 1, que es una de las patologías genéticas o congénitas que está asociada a feocromocitoma. Entonces, el paso número uno, reconociendo todas las entidades, es primero enfocarnos que realmente estamos ante unos síntomas múltiples paroxísticos que son recurrentes, autolimitados y estereotipados, es decir, que estamos en el escenario de un SPEL. Debemos descartar que el paciente únicamente tenga flushing, porque en el escenario donde únicamente haya flushing, sin diarrea, sin otras manifestaciones cardiovasculares, posiblemente estemos enfrentándonos a una causa benigna, una rosácea, el climaterio, algo adicional o emocional que realmente no tiene mayor pues trascendencia a largo plazo en la morbimortalidad del paciente. Siempre mirar la lista de los medicamentos, descartar enfermedades neurológicas, ya les voy a mostrar las pistas, descartar enfermedades cardiovasculares, síndrome afectivo, si el flushing es húmedo, descartar también causas hormonales y siempre descartar hipoglucemia y tirotoxicosis. Sería el paso inicial, descartar las causas principales. Entonces, para descartar las causas cardiovasculares con los síntomas clásicos que conocemos, claramente pedirle al paciente un holter en caso de que estemos sospechando una taquicardia supraventricular, pero recordar que en los spells de origen cardiovascular, el paciente usualmente empieza sus paroxismos con las palpitaciones, tiene otros síntomas cardiovasculares asociados a falla cardíaca, pudiese o no tenerlos, y un signo o un síntoma que tiene un LR muy alto para una taquicardia supraventricular es la irradiación de las palpitaciones hacia el cuello. Esto es algo supremamente característico. En los pacientes con etiologías de Spells neurogénicas, siempre descartar otros síntomas de disautonomía, visión borrosa, boca seca, alteraciones en el hábito intestinal, alteraciones vesicales, mirar si el paciente tiene un posictal o si tiene trauma lingual en el borde lateral de la lengua, que también tiene un LR muy alto, para una convulsión que inicia de forma focal con síntomas autonómicos y después se puede generalizar de forma motora. También la migraña, cuando hay síntomas claros autonómicos previos, pues usualmente está seguido de las características usuales de la migraña o de la cefalea migrañosa, entonces lo debemos interrogar claramente. Y en el escenario de los trastornos de pánico, los síntomas que más características nos apuntan o que más específicos son la sensación de despersonalización, de desrealización y la sensación de muerte inminente o miedo a perder el control. Siempre hacer la lista completa de los medicamentos, las abstinencias de las sustancias excitatorias, mirar si el paciente tiene inhibidores del AMAO, que ya son muy raros, excepto el linezolid, mirar si el paciente consume sustancias alucinógenas como cocaína o LSD, si tiene algún medicamento que puede hacer efecto disulfiram con el alcohol, que ya se los mencioné, y otros medicamentos cardiovasculares que pudiesen generar hipotensión y pues el SPEL ser una respuesta a la hipotensión. Siempre que veamos un paciente con flushing, debemos hacer todo este abordaje porque a pesar de que son entidades raras, se suelen manifestar con flushing principalmente el síndrome carcinoide. Entonces hay algunas banderas rojas que siempre nos deben orientar a buscar otras etiologías sistémicas de estos spells o del flushing y no pensar que es únicamente un trastorno de la piel o algo emocional que es benigno. Lo primero son los síntomas sistémicos asociados, lo segundo son las proporciones extensas de la superficie corporal cuando el flushing no está únicamente en la región facial, sino también en la región anterior del tórax, y lo tercero son episodios que no resuelven en pocos minutos. Y la revisión por sistemas en los spells, como les mencioné, es algo esencial. Mirar si hay síntomas constitucionales que nos pudiesen orientar a alguna malignidad. Mirar si el paciente tiene bocio, que en el escenario de spells pudiese orientarnos a tirotoxicosis o un carcinoma medular de tiroides. El estridor o las sibilancias muy sugestivos de un síndrome carcinoide. Las manifestaciones gastrointestinales, sobre todo diarrea acuosa secretora crónica, que nos pudiese orientar a una mastocitosis, a un síndrome carcinoide, otros tumores neuroendocrinos un poco más raros. Los síntomas musculoesqueléticos, las mialgias y la debilidad son muy características de la mastocitosis. Las lesiones cutáneas, nunca olvidar, sobre todo en el escenario de la mastocitosis, el 80% de los pacientes van a tener lo que antes se conocía como urticaria pigmentaria, genitourinario, la hematuria, porque a pesar pues de que solamente el 10% de los pacientes con carcinoma de células claras renales puede tener esta triada, pueden hacer spells en este escenario, y los síntomas neurológicos.
Después de haber descartado entonces las causas benignas, vamos al enfoque clínico de las causas malignas, que aquí los tres principales representantes son el carcinoide, el feocromocitoma y la mastocitosis, y debemos caracterizar muy bien el flushing porque nos puede orientar a la etiología. El síndrome carcinoide típico, que es producido por las malignidades de intestino medio, dura de segundos a horas, más o menos máximo 3 minutos, es el reporte usual del síndrome carcinoide típico. Es de coloración rosada, roja o de azul marrón y se desencadena por movimientos, ejercicio, comidas ricas en triptófano como el chocolate, los enlatados o el queso azul, y el alcohol también es uno de los desencadenantes más relevantes. El feocromocitoma usualmente hace episodios paroxísticos de 10 a 60 minutos de duración que pueden ser múltiples o únicos en el día. La triada característica de palpitaciones, cefalea y diaforesis únicamente está presente en el 30%, otros dicen 10%, pero es muy específica. Pero una de las pistas más importantes es que como el feocromocitoma tiene una descarga tan importante de catecolaminas, los pacientes casi nunca hacen flushing a menos de que el tumor libere predominantemente epinefrina, que tiene mucho efecto beta 2, o dopamina, sino que hacen palidez. La mastocitosis hace episodios de 10 a 30 minutos de duración, tiene un enrojecimiento mucho más asalmonado, el paciente puede tener prurito, hace muchas palpitaciones, episodios cercanos al síncope es el trastorno que más vasodilatación hace, y los episodios pueden ser precipitados por el calor, la fricción, medicamentos como la aspirina o los opioides y emociones fuertes. Tener en el radar también otras malignidades mucho más raras o entidades mucho más raras, los otros tumores neuroendocrinos, como por ejemplo el bipoma, si hay acloridria, hipocalemia y el paciente tiene una diarrea secretora acuosa abundante, el carcinoma medular de tiroides que también se manifiesta con espelcio, y usualmente el paciente va a tener síntomas constitucionales con el bocio, entre otros. Acá les traigo una tabla de resumen de más o menos cuáles son esos síntomas que componen el SPEL, que son mucho más frecuentes en alguna u otra entidad. Les quisiera resaltar que el feocromocitoma casi nunca hace flushing, es mucho más característico que hagan palidez, y la mastocitosis y el carcinoide son muy similares con el flushing, el dolor abdominal y la diarrea, pero más adelante les voy a mostrar algunas pistas que nos pueden ayudar a diferenciar estos dos. Y pues recordar entonces las características claras de estas tres entidades, las que ya les mencioné: feocromocitoma con palidez, la duración 10 a 60 minutos. El flushing no es algo típico del feocromocitoma. El síndrome carcinoide típico o atípico, el típico es una coloración muy rosada, roja o inclusive azul marrón de corta duración que se provoca por el ejercicio o por las comidas ricas en triptófano. El broncoespasmo siempre será muy característico del síndrome carcinoide por el engrosamiento y la fibrosis de las paredes bronquiales, y la mastocitosis con otros síntomas que les voy a mostrar. Entonces, la primera pregunta para los expertos, recordando el paciente, que era un paciente joven que tenía unos episodios de 10 a 15 minutos de duración, con enrojecimiento de la parte anterior del tórax que se le desencadenaba con la deambulación, sin otras alteraciones significativas. La primera pregunta es: ¿qué paraclínicos y ayudas diagnósticas solicitaría para este paciente luego de haber descartado en el interrogatorio las causas más benignas de SPELS? Si está el profe Juan Camilo, ¿no? Bueno, entonces, yo una cosa.
Qué pena se había salido y no me había dado cuenta. ¿En qué parte habíamos quedado? Ah, bueno, en la primera pregunta, listo. Entonces, yo no sé si el profe Juan Camilo o el doctor Román quieran participar como en la pregunta de qué paraclínicos y ayudas diagnósticas solicitaría en este paciente. O hacemos la discusión al final. Bueno, entonces, em, continuando con el caso, el paciente tenía una noradrenalina y adrenalina en orinas normales y unas metanefrinas también en orinas normales y en plasma también y un 5, pues un ácido 5-hidroxindolacético de 122 con un valor normal de referencia de 2 a 8. Tenía una colonoscopia con una lesión tumoral sobre la válvula iliocecal de 20 por 25 milímetros de tejido irregular y friable que impedía la canulación del ilio distal y la tomografía de abdomen que tenía unas lesiones hepáticas focales de aspecto neoplásico secundario. Entonces, luego de haber descartado de forma racional todas las etiologías benignas de Spells, debemos descartar las etiologías malignas. Vamos a hablar un poco de las tres principales. Entonces, el feocromocitoma y el paraganglioma son tumores derivados de las células cromafines que están en la médula adrenal o en los ganglios, pues, o en los nodos del sistema simpático autónomo. Únicamente el 10% de estos tumores son malignos y solamente se puede confirmar su malignidad si son metastásicos y el 15 al 20% son paragangliomas, es decir, son extraadrenales y estos paragangliomas tienen un comportamiento más maligno y únicamente producen norepinefrina o normetanefrina y por eso debemos medir los dos metabolitos. Hay formas esporádicas que son las más comunes hasta en el 70% de los casos o en asociaciones a síndromes genéticos como la neoplasia endocrina múltiple, principalmente 2A y 2B, cuando se asocia carcinoma de tiroides, pues carcinoma medular de tiroides, a enfermedad de von Hippel-Lindau o a neurofibromatosis tipo 1. La hipertensión en el feocromocitoma suele ser paroxística hasta en el 49% de los casos o persistente hasta en el 20% y el 13% de los pacientes pueden tener cifras tensionales normales. El diagnóstico, a pesar de que se reconocen muy bien los spells de feocromocitoma, parte usualmente de un incidentaloma, pero recordar que las características de los spells es que duran más o menos de 10 a 60 minutos que tienen palidez marcada, palpitaciones, cefalea y diaforesis. Nosotros como internistas tenemos el reto inicialmente de hacer el diagnóstico bioquímico del feocromocitoma y para ello debemos solicitar metabolitos o metilados, la normetanefrina y la metanefrina, que son los que mayor vida media tienen, porque la adrenalina y la epinefrina tienen una vida media muy corta que no permite realizar el diagnóstico. Pudiésemos hacer un ratio entre los metabolitos y las moléculas porque las células cromafines tienen las enzimas para metabolizar la epinefrina y la normetanefrina y usualmente los metabolitos están en mayor concentración que las moléculas. La pregunta clásica de feocromocitoma y paraganglioma es cuál muestra se debe realizar para confirmar el diagnóstico bioquímico de estos tumores. Entonces, esto realmente depende de la probabilidad clínica. Las guías de feocromocitoma y de paraganglioma dicen que uno pudiese utilizar cualquiera de las dos muestras. Sin embargo, muchos autores plantean que dependiendo de la probabilidad pretest, uno pudiese utilizar la muestra de plasma o la muestra de orina. Entonces, la muestra de orina tiene una especificidad mucho más alta que me permite descartar la enfermedad cuando el paciente tiene una baja probabilidad pretest, mientras que los valores en plasma son usualmente para los pacientes que tienen una probabilidad pretest alta porque tienen más tasa de falsos positivos y una sensibilidad mucho más alta. Y considerar las variables preanalíticas a la hora de solicitar metanefrinas tanto en plasma o en orina, principalmente en plasma. El paciente no debe tener una enfermedad intercurrente aguda, debe evitar los medicamentos que alteran o que aumentan la liberación de metanefrinas como los betabloqueadores, los antidepresivos tricíclicos, el acetaminofén, al menos 72, idealmente pues 72 horas o 2 semanas antes para evitar los falsos positivos. La mastocitosis es un trastorno clonal de la médula
de los mastocitos, donde va a haber infiltración de los tejidos, de la médula ósea y de la piel. Usualmente hay diferentes formas, pero en los adultos es una mastocitosis sistémica con compromiso de los órganos y de la médula ósea. El 80% tienen manifestaciones cutáneas, característicamente estas máculas eritematoviolaceas hiperpigmentadas o placas que tienden a confluir, que son muy pruriginosas y que son extensas. Y también pueden tener el signo de Darier, que es dejar el abono, el dermatografismo, cuando se corre el dedo sobre la superficie de la piel del paciente. La mastocitosis se caracteriza por tener síntomas mediados por histamina, donde hay un compromiso musculoesquelético importante. Una de las pistas más grandes para sospechar mastocitosis es tener osteoporosis en un paciente joven que no tiene otras entidades, y recordar que la mastocitosis también genera síntomas en el sistema nervioso central, genera un posictal muy marcado. Aunque los pacientes no tengan crisis comiciales, después del SPEL, los pacientes con mastocitosis suelen quedar muy somnolientos o con alteraciones en el sistema nervioso central. Puede tener manifestaciones en el tracto gastrointestinal, en el hueso y en el músculo, y las manifestaciones cutáneas son una pista fundamental en la mastocitosis. También puede tener infiltración de los órganos del sistema reticuloendotelial, como la hepatoesplenomegalia, y alteraciones en el hemograma. Estas son las pistas más grandes para clínicamente sospechar que un SPEL sea secundario a una mastocitosis. El 80% de los pacientes van a tener la mutación KIT, una de lesión en el codón 816, y este es uno de los criterios menores para realizar el diagnóstico. El diagnóstico de mastocitosis según la OMS se hace con un criterio mayor más 3 menores. El criterio mayor es tener más de 15 células agregadas en la médula ósea o en la biopsia del tejido que se vaya a realizar, pero usualmente debería ser la médula ósea, y se deben cumplir tres menores y el mayor, perdón, uno mayor y uno menor, o tres menores, para poder hacer el diagnóstico. Dentro de los menores están más del 25% de las células de los mastocitos que tengan una morfología típica, tener la deleción del KIT, tener un inmunofenotipo aberrante C2, C25, C30, y lo más importante, que quizá es lo que deberíamos solicitar nosotros como internistas cuando estemos considerando una mastocitosis, son los valores séricos de triptasa cuando tienen una concentración de más de 20 nanogramos por mililitro. La triptasa es un examen que es muy específico, pero es muy poco sensible, y dentro de las variables preanalíticas siempre recordar que se debe solicitar durante el SPEL o en las primeras 3 horas posterior a este, para que pueda salir positiva. Y finalmente, hablar entonces del síndrome carcinoide, que creo que es lo más relevante de esta charla. El síndrome carcinoide es el conjunto de signos y síntomas derivados de la producción de múltiples péptidos de tumores neuroendocrinos. Los tumores neuroendocrinos provienen de las células enterocromafines, que están en diferentes tejidos, pero en la mayoría de los casos van a ser de tracto gastrointestinal. También pudiesen ser de bronquio, también de páncreas, y mucho más raro de ovario, de cérvix o de tiroides. Los tumores del tracto gastrointestinal neuroendocrinos se dividen en tumores del intestino anterior, que van desde el esófago hasta la segunda parte del duodeno, en tumores del intestino medio, que van de la tercera parte del duodeno al colon transverso proximal, o del intestino posterior, que son del colon transverso distal hasta el ano. Los que usualmente hacen síndrome carcinoide son los del intestino medio, porque son las células enterocromafines que tienen las enzimas para producir un exceso de serotonina a partir del triptófano. Los tumores neuroendocrinos del intestino anterior y bronquiales también pueden hacer spells, aunque es mucho más raro, y son mediados por histamina. Son spells atípicos, mucho más largo y con una coloración más rojiza. Entonces tenemos una presentación típica, que es la del intestino medio, que son los spells de corta duración, rojizos, azulosos, que generan una sensación como de ardor en la piel y que se desencadenan con las actividades que ya les he mencionado, y una presentación atípica de mucha más larga duración, hasta 1 hora, que son por los tumores de intestino anterior o por los tumores bronquiales. Generalmente en la presentación de estos tumores hay un compromiso metastásico a hígado o a pulmón, porque estos órganos metabolizan la serotonina. Entonces, si hay una metástasis en el hígado o en el pulmón, se liberan directamente todos los péptidos, no se metabolizan, y por eso ocurre el síndrome carcinoide. Hay diferentes péptidos entonces involucrados: la serotonina, las calicreínas, las prostaglandinas y la histamina, pero el que principalmente genera las alteraciones es la histamina. Las manifestaciones clínicas, las que ya hemos mencionado: el flushing, las manifestaciones abdominales, y puede haber fibrosis principalmente de las válvulas del corazón derecho, porque como los pulmones metabolizan la serotonina, que es la que tiene principalmente el efecto fibrótico en las válvulas, no va a llegar al corazón izquierdo, a menos de que el paciente tenga un foramen oval, una CIA o una CIB.
El exceso entonces de serotonina que parte del triptófano en el síndrome carcinoide se va a metabolizar por la acetaldehído deshidrogenasa o la monoamino oxidasa para generar ácido 5-hidroxindolacético que se excreta a nivel renal y este es el metabolito que debemos medir para realizar el diagnóstico bioquímico. Entonces, en el paciente con SPEL ya sabemos cuáles son las características que pudiesen orientar a una etiología neuroendocrina y la pregunta de si siempre solicitar metanefrinas y 5-HIAA dependerá realmente del escenario clínico y de los síntomas que haya presentado el paciente. La enfermedad cardíaca carcinoide es una de las principales complicaciones que tienen los pacientes con síndrome carcinoide y se debe a la fibrosis endocárdica predominantemente del corazón derecho por la serotonina. Es una causa de falla cardíaca derecha, reduce la sobrevida a 3 años y afecta el 20 al 50% de los pacientes con síndrome carcinoide. A pesar de que es algo común, el 11 al 27% no tiene en síntomas y eso puede generar un retraso en el diagnóstico. Por eso, todos los pacientes con síndrome carcinoide, según el Consenso Colombiano de Tumores Neuroendocrinos, deberían tener un ecocardio al diagnóstico. Los hallazgos pues, o las enfermedades valvulares usuales son la regurgitación tricuspidia, la estenosis tricuspidia y más raro en el corazón izquierdo si tienen foramen oval permeable o comunicaciones interauriculares e interventriculares. Entonces, si el paciente con síndrome carcinoide ya diagnosticado de forma bioquímica tiene síntomas cardiovasculares, siempre hacer ecocardio. Si no tiene, lo que recomienda el consenso es también hacerlo, pero hay algunas características del síndrome carcinoide que nos aumentan el riesgo de tener una enfermedad cardíaca carcinoide. Lo primero es un NT-proBNP de más de 260, siempre será indicación de hacer una ecocardiografía. Lo segundo es que el 5-HIA, mientras más elevado esté, más riesgo hay de enfermedad cardíaca carcinoide, sobre todo con valores por encima de 58 o si el paciente tiene más de 3 spells al día. El diagnóstico bioquímico se hace entonces con el ácido 5-hidroxindolacético en orina en 24 horas, que es el metabolito de la serotonina. Tiene una especificidad del 100% y una sensibilidad del 73%, pero se deben evitar comidas altas en triptófano 72 horas antes de la recolección de la muestra, porque si no pudiese generar falsos positivos. Puede estar elevado en el 12 al 26% de los casos de síndrome carcinoide, pues o de tumores neuroendocrinos, así no haya síndrome carcinoide, pero es un marcador pronóstico y se puede asociar a enfermedad cardíaca carcinoide. Reconocer que la cromogranina, que es uno de los marcadores que se ha descrito en la literatura, es muy poco específica, a pesar de que es muy sensible, pero no la deberíamos utilizar en el diagnóstico. Acá les traigo una de las tablas más importantes de la charla y son las variables preanalíticas a considerar cuando uno va a enviar un 5-ácido hidroxindolacético, porque hay muchas comidas y algunos medicamentos que pueden dar falsos positivos de este metabolito. Entonces, el paciente debe abstenerse de consumir cualquiera de estos alimentos o medicamentos 72 horas antes de la toma de la muestra. Los alimentos característicos son el banano, el kiwi, la piña, aceitunas, brócolis, que realmente son alimentos muy usuales en las dietas de los pacientes. Entonces, siempre evitar estas comidas 72 horas antes y los medicamentos tan comunes como el acetaminofén. Cuando confirmamos el diagnóstico bioquímico, como en nuestro paciente que tiene un 5-ácido hidroxindolacético de más de 122, lo que se considera positivo es más de 2 veces el límite de referencia, que en este caso era 8, debemos ir a buscar dónde está ubicado el tumor neuroendocrino. Y como ya les mencioné, usualmente son tumores metastásicos. Lo primero es realizar una tomografía que debe ser trifásica con un contraste oral que es radiolúcido porque puede caracterizar muy bien las lesiones hipervasculares del hígado que son muy sugestivas hasta en el 85% de los casos y pudiésemos ver con el contraste negativo, el contraste radiolúcido de tracto gastrointestinal, la lesión que está ahí focal para guiar los estudios endoscópicos. La resonancia también se puede utilizar en la estadificación inicial, tiene mayor sensibilidad para la detección de metástasis hepáticas y también debemos siempre hacer estudios de medicina nuclear con dopa o con cobre para estratificar inicialmente el tumor, ver dónde está y ver cuál es la expresión de estos receptores que pueden ser un blanco de medicina nuclear. Las complicaciones más importantes del síndrome carcinoide son la crisis carcinoide, que se deriva principalmente de procedimientos quirúrgicos por la anestesia. Serán pacientes que tienen hipertensión, hipotensión y flushing severo, con edema facial y central, diarrea severa y choque.
Debemos prevenirla siempre con el uso de octreotide de corta acción 12 horas antes del procedimiento y 24 horas después, o también en los pacientes que vayan a recibir terapia radiomarcada. Y recordar que los pacientes que tienen síndrome carcinoide derivan todo el metabolismo del triptófano hacia la síntesis de serotonina, y esto puede hacer que haya una pelagra o una déficit de niacina. Hasta en el 1% puede haber pelagra y el 30% tienen déficit de niacina, y otros déficits importantes de otras vitaminas por la diarrea secretora acuosa. Entonces, siempre los pacientes con carcinoide, más que el tratamiento específico, deben recibir suplemento de complejo B. Para el tratamiento inicial, nosotros como internistas siempre debemos enviar una dieta baja en triptófano, reponer la niacina y reponer la cianocobalamina, que esto se puede hacer con complejo B para evitar la pelagra y las otras deficiencias de micronutrientes, evitar los desencadenantes como el alcohol, el ejercicio extenuante y descartar las complicaciones, principalmente la enfermedad cardíaca carcinoide. Y pudiésemos empezar los análogos de somatostatina, que generan un efecto inhibitorio de los tumores neuroendocrinos en todos los pacientes con tumores neuroendocrinos, tengan o no tengan síndrome carcinoide. Los pudiésemos empezar el lanreotide o el octreotide. El octreotide se demora 14 días en alcanzar su pico, entonces necesitamos iniciar con octreotide de corta acción simultáneamente, y el lanreotide alcanza su pico rápidamente, entonces pudiese ser una opción ideal. Y existen otros sinfín de terapias para el manejo sintomático y para el manejo oncoespecífico que tenemos en el síndrome carcinoide, pero creo que esto es lo más relevante a la hora entonces de enfocar estos pacientes. Las imágenes iniciales entonces que en este paciente se solicitaron y que son las que se deben solicitar son la resonancia o el TAC trifásico con un contraste oral radiolúcido para poder ver la lesión, y los estudios endoscópicos para caracterizarlo, y los casos en los que se debe solicitar ecocardio TT son en todos los pacientes sí o sí, y específicamente si tienen un NT-proBNP de más de 260, o si hay más de 3 spells al día, o el paciente tiene niveles elevados en orina de 5-HIA. Como conclusiones, el SPEL es un síndrome poco reconocido por el personal médico, que puede estar compuesto por etiologías potencialmente mortales, que depende de un reconocimiento y un abordaje clínico adecuado, y que tenemos que tener en cuenta siempre las variables preanalíticas de laboratorio, y el médico internista tiene la labor de sospechar estas tres principales entidades que son malignas. Muchas gracias, y no sé si tienen algún comentario, alguna pregunta, algún profe. Bueno, muchas gracias. Entonces yo creo que podemos dar por finalizada Vanessa levantando la mano. Hola Dani, te quería felicitar, hiciste una excelente revisión y yo solo quería agregar que hay otra complicación asociada al síndrome carcinoide que no pensamos frecuentemente, que es la fibrosis mesentérica y que se puede presentar hasta el 50% de los pacientes. Entonces, algunos de estos pacientes pueden continuar con ciertos síntomas gastrointestinales y que no necesariamente sean por el mal control de la enfermedad, sino que pueden estar asociados a la fibrosis mesentérica. Otra vez, muchas gracias y felicitaciones. Gracias, doctora Vane. Bueno, si no hay más preguntas, entonces podemos dar por finalizada la reunión.